¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, aquí estamos de nuevo para compartir con ustedes hoy en este su programa Una cita con Dios. El tema que quiero compartir hoy es un tema aparentemente controversial, pero que tiene una trascendencia para nosotros los creyentes. Quiero hablar acerca de la ceguera espiritual. La Biblia nos habla en el capítulo 9 de Juan de un milagro que Jesús hizo en un ciego de nacimiento. Y le preguntan al Señor por qué causa ese hombre había nacido ciego, si había sido por culpa del pecado de él o de sus padres. Jesús no se puso a controvertir nada de esto, sino que sencillamente él hizo el milagro y lo sanó. Pero el que recibió el milagro no supo quién lo había sanado. Y empezaron a hablar de que Jesús había hecho el milagro. Los fariseos oyeron hablar esto y empezaron a criticar a Jesús porque había sanado a un ciego de nacimiento en el día de reposo. Y aquí viene una serie de diálogo y contradicciones de los fariseos contra Jesús. Y es tanto así que el ciego en cierta oportunidad les dice: yo no sé si aquel hombre que me sanó es pecador, pero lo que sí sé es que yo siendo ciego, él me sanó. Y a causa de todas estas cosas, los fariseos expulsaron a ese hombre de la iglesia, o en ese caso de la sinagoga. Y dice en el versículo 36 en adelante, dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta Jesús al ciego. Y él respondió: Señor, ¿y quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues ya lo has visto y el que habla es contigo. Y le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven queden ciegos. Al oír esto, los fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora como dicen que ven, su pecado permanece. Por eso es que hablo de la ceguera espiritual. Los fariseos era la secta más estricta y que pretendía estar y actuar bajo la palabra de Dios del Antiguo Testamento, lo que se conoce la Torá, y ellos pretendían ser la flor y la nata de la religión, la más estricta, la más pulcra, la más tradicional, tanto así que Jesús los reprendió varias veces y fuertemente les criticó su hipocresía, porque decían una cosa y hacían otra, porque guardaban la tradición y se olvidaban de la palabra de Dios. Hoy día nosotros encontramos en las iglesias que hay mucha gente religiosa, algunos extremadamente fanáticos y otros muy a la antigua, y no quieren renovar su mente ni su corazón. Y por eso es que el Señor Jesús trata seriamente este tema y los llama ciegos a los fariseos. Y les dice: si ustedes dicen que ven, pero no hacen las cosas correctas, ustedes son unos ciegos espirituales. Así como existe la visión física, también existe la visión espiritual. Hay gente que tiene visión espiritual, pero hay gente que tiene ceguera espiritual. Y en este caso, Jesús está confrontando la ceguera espiritual. Hay gente que ve las cosas en la iglesia, ve los milagros, ve los dones manifestados del Espíritu Santo y dicen: no, eso es jeringonzas, esos son
asunto de pentecostales y empiezan a hablar una cantidad de cosas y no aceptan que Dios es un Dios soberano, que lo que Él dijo en su palabra es verdad, que Él dio dones a los hombres, que dio dones espirituales, que dio el poder de hacer milagros, de hablar lenguas, de hacer una cantidad de cosas a los que creen en Él. Pero por la religiosidad, muchos se olvidan de lo que Jesús realmente puede hacer, hace y quiere seguir haciendo. Entonces, nosotros debemos cambiar nuestra actitud y preguntarle a Dios, ¿qué quiere, Señor, enseñarme? Porque Él dice, yo he venido para juicio, para que los que no ven, vean. Y nosotros queremos ver, Señor. Y por eso necesitamos que tú nos des una revelación espiritual, para que se nos quite la ceguera espiritual y podamos ver las cosas que Dios quiere hacer en este tiempo. Se aproximan tiempos tremendos, pero Dios quiere manifestar su gloria y tenemos que estar preparados para ello. Así que les invito a dejar la tradición, los conceptos humanos, acercarnos a la palabra de Dios, al poder del Espíritu Santo y empezar a actuar en su nombre como Dios desea que nosotros lo hagamos. Espero que usted, mi amigo, quite la ceguera espiritual y ponga su fe y su confianza en el poder de Dios. Nuestro tiempo se va y tenemos que despedirnos, pero los invito para el próximo programa cuando estaremos hablando de otro tema muy interesante. Mientras tanto, que Dios les bendiga.